Buenos días de Lingüística para Todos. Hoy vamos a hablar de gramática. Y cuando hacemos referencia a esta palabra, las personas piensan que simplemente es una materia más que se enseña en la escuela. Se la identifica con el análisis sintáctico o con aprender de memoria la conjugación de los verbos. Pero es mucho más que eso, es en realidad una de las muchas disciplinas que conforman las ciencias del lenguaje. Y esta palabra también designa su objeto. ¿Y cuál es ese objeto? Es el sistema formado por los principios y leyes de la lengua. Estos principios son reglas sistemáticas que tienen que ver con el modo de hablar y de escribir. Algunas teorías piensan que adquirimos estos principios en la infancia, o sea, al aprender el lenguaje de quienes nos rodean. Otras teorías piensan que estos principios innatos no son adquiridos o son adquiridos como una capacidad mental propia del género humano, que nos permite formar enunciados de forma consciente y razonable. La gramática propone el estudio de los principios generales que rigen el comportamiento de las unidades que conforman la lengua. Existen varios tipos de gramática. Tenemos técnicas descriptivas, normativas, comparadas, históricas, pero nosotros nos vamos a detener en la pedagógica, la que se enseña en la escuela, y más específicamente en algunos de sus aspectos y tipos de estudios gramaticales. ¿Cuáles son estos estudios gramaticales? La fonología, por ejemplo, tiene que ver con lo que se articula en relación a los sonidos, en el lenguaje hablado. La semántica trata sobre los significados de las distintas clases de palabras. La morfología, sobre la formación de palabras y cómo derivan de otras. Y la sintaxis, que analiza las funciones de las palabras y la construcción de las oraciones. Nosotros en este capítulo vamos a hablar y vamos a ver sobre semántica y sintaxis. Ahora vamos a compartir un PowerPoint explicativo, porque tenemos que comenzar desde cero. Y para comenzar, lo primero que nos vamos a preguntar es ¿qué son las palabras? Bueno, las palabras son unidades del lenguaje que combinadas con otras construyen oraciones, párrafos y textos. Son expresiones gráficas o sonoras delimitadas por dos pausas en la oralidad y por dos espacios en blanco en la escritura. ¿Cuáles son sus características? Bueno, pueden cambiar de lugar en una oración, son separables unas de otras, y esto permite que puedas agregar más palabras a la oración. En relación a las clases de palabras o categorías gramaticales, son agrupaciones o conjuntos de palabras que comparten ciertas características. Varios criterios las agrupan. Un criterio semántico que tiene que ver con el significado de las palabras, y el morfosintáctico que tiene que ver con la forma y la función de las palabras. Las palabras se nombran, describen, señalan, tienen funciones sintácticas específicas y una morfología. Tenemos dos grandes grupos, que son las categorías gramaticales. Dentro de ellas podemos encontrar las léxicas o mayores y las funcionales o menores. Dentro de las léxicas encontramos a los sustantivos, a los adjetivos, los verbos y los adverbios. Estos tienen significado propio. En las funcionales o menores tenemos las preposiciones, los determinativos y conjunciones. Estas palabras producen enlaces y gran parte no tienen un significado definible y son invariables.
Vamos a empezar a hablar dentro de las léxicas mayores sobre los sustantivos. Los sustantivos son palabras que sirven para nombrar o identificar aquello a lo que nos referimos. Desde su criterio semántico, los sustantivos pueden clasificarse en comunes, que tienen un sentido descriptivo y nombran en forma general a personas y objetos, o propios, que nombran a las personas y cosas en forma particular. Podemos poner un ejemplo. Lucas es un nombre, es un sustantivo propio. Lucas es mi hermano. Hermano es un sustantivo común. Dentro de los sustantivos comunes tenemos los concretos y los abstractos. Los concretos se refieren a personas o cosas de existencia física. Por ejemplo, cabaña, techo, hermano. Y los abstractos designan entidades complejas que no se perciben como entidades físicas y suelen derivar de adjetivos y verbos. Por ejemplo, hablemos de sentimientos, nobleza, de percepciones, ternura, compasión. O sea, no tienen entidad física. Dentro de los sustantivos concretos encontramos los individuales y los colectivos. En los individuales, estando en singular, designan a un solo objeto. Si nombran varios, lo hacen en plural. Por ejemplo, pato está en singular y patos en plural. De los colectivos se usan en singular y designan varios objetos. Por ejemplo, tenemos la palabra bandada, que sabemos que está en singular, pero se está refiriendo a un conjunto de pájaros. Tenemos cañaveral, que también está en singular, y se está remitiendo a un conjunto de cañas. Eso es lo que lo diferencia de los singulares. Bueno, acá hicimos un mapa para más o menos afianzar lo que vimos, y entonces hacemos las divisiones correspondientes. Dentro de los sustantivos tenemos los propios y los comunes, dentro de los comunes tenemos los abstractos y los concretos, y dentro de los concretos tenemos los individuales y los colectivos. Hicimos un cuadro de fijación donde tenemos varias columnas. En una de ellas tenemos el adjetivo o verbo, en la segunda un sustantivo abstracto, y en la tercera ejemplos con el mismo sufijo. Por ejemplo, en el adjetivo noble podemos encontrar el verbo ennoblecer, y su sustantivo abstracto sería nobleza. Un ejemplo con el mismo sufijo: belleza, pobreza, etc. Otro adjetivo como tierno, su verbo sería enternecer, su sustantivo abstracto sería ternura, y bueno, otros ejemplos podrían ser dulzura, cordura. Después, en el adjetivo confuso, el verbo es confundir, y su sustantivo abstracto sería confusión. Otro ejemplo con el mismo sufijo: comprensión, ilusión. Después, en un adjetivo como inteligente, su verbo sería inteligir, y bueno, como sustantivo abstracto tendríamos inteligencia. Otros ejemplos con el mismo sufijo: paciencia, delincuencia. Después, en el adjetivo verde tenemos el verbo enverdecer, su sustantivo abstracto sería verdor. Sus ejemplos como con el mismo sufijo podría ser sudor, sabor. En el adjetivo esclavo nos encontramos con el verbo esclavizar, su sustantivo abstracto sería esclavitud, y dentro de los ejemplos podemos hablar de virtud, gratitud. En un adjetivo como libre podemos encontrar el verbo libertar, y su sustantivo abstracto sería libertad. Otros podrán ser bondad, etc. Esto es para fijar más o menos algo de lo que vimos. Ahora nos vamos a detener a hablar de los adjetivos. Bueno, bien sabemos, los adjetivos se utilizan para indicar rasgos o características del objeto nombrado por el sustantivo. Agregan características suplementarias que no cambian los rasgos fundamentales. Entre otras opciones que nos permiten identificar mejor lo que se nombra, evaluar y relacionar el objeto nombrado.
Concuerda con el sustantivo en género y número. Esto es importante porque eso lo diferencia de los adverbios. Por ejemplo, la mujer rubia está esperando en la sala. Clases de adjetivos. Los adjetivos se clasifican según su significado. Tenemos adjetivos calificativos que representan una característica o rasgo del objeto, por ejemplo, llevaba una camisa a rayas. Tenemos los relacionales o clasificadores, que se refieren a un conjunto de propiedades que relacionan el objeto nombrado con una clase de objeto. Tenemos gentilicios, que pertenecen al grupo de los adjetivos clasificadores e indican nacionalidad u origen. Por ejemplo, el joven español llegó a nuestro país. El joven griego vino de Italia. Tenemos los adjetivos adverbiales, que son adjetivos que ubican el sustantivo en el tiempo, lo individualizan o restringen su significación. Estos adjetivos se denominan adverbiales y generalmente se colocan delante del sustantivo. Por ejemplo, el actual ministro, ante la sola mención de su nombre, aseguró que es un verdadero profesional y que el próximo año hará declaraciones sorprendentes. Tanto actual como próximo ubican al sustantivo en el tiempo. Sola individualiza lo que está nombrado por el sustantivo. Mención y verdadero restringe el significado de profesional. Bueno, vamos a hacer un cuadro como para fijar lo que vimos en la clasificación. Bueno, entonces dijimos que dentro de los adjetivos tenemos los calificativos, tenemos otra clase que son los relacionales o clasificadores, y dentro de estos los gentilicios y adverbiales. Vamos a ver verbos. Bueno, ¿qué son los verbos? Son aquellas palabras que predican sobre el sujeto y concuerdan con él en género y número. Por ejemplo, yo cocino, concuerda con la primera persona del singular. Los verbos comunican también movimientos, estados, procesos, logros, percepciones, sentimientos, sucesos y acontecimientos. No son solamente acción. Son palabras que flexionan, tienen una raíz o base y una desinencia o terminación. El significado del verbo está en la raíz y el temporal en las terminaciones. Quitamos ar, ir para saber la raíz del verbo. Los verbos no pueden separarse de la noción de tiempo porque se los vincula con el uso del lenguaje. El tiempo verbal nos habla de la relación entre el evento nombrado por el verbo y el momento del enunciado. Si se produce antes, lo llamamos pasado. Si es al mismo tiempo, lo llamamos presente. Y si es posterior al enunciado, lo llamamos futuro. La noción de tiempo se encuadra en la desinencia del verbo. Ahora vamos a hablar de los modos verbales. El tiempo no es todo lo que aparece en la desinencia, también manifiesta el modo verbal, o sea, de qué manera se produce el evento. Existen tres modos principales. Tenemos el modo indicativo, que expresa hechos reales o posibles. Tenemos el modo subjuntivo, que expresa hechos deseados o dudosos. Y tenemos el modo imperativo, que expresa mandato y orden. Vamos a dar ejemplos, así queda mejor el contenido. Esta tarde vi un eclipse, está en modo indicativo. En modo subjuntivo, ojalá vea el eclipse. Por favor, mirá y salí para ver si se produjo el eclipse. Ahí solo tenemos en modo imperativo. Hay una orden, salí y mirá. Si el evento es realizado por un sujeto, es singular, y si es por varios, es plural. El verbo flexiona para indicar modo, tiempo, persona gramatical y número. Vamos a hablar de los pretéritos del modo indicativo. Dentro de los pretéritos encontramos el pretérito imperfecto, que lo empleamos este tiempo para hacer referencias a acciones durativas que se realizan repetidas veces o con continuidad. Por ejemplo, cuando era pequeño jugaba al fútbol. Jugaba. El pretérito perfecto simple, que es lo que nosotros conocimos como pasado, lo usamos para referirnos a acciones puntuales, aquellas que se realizaron una vez en un momento determinado. En la narración es el tiempo predominante del nudo, por ejemplo.
siempre se reunía, que es pretérito imperfecto, con sus amigos, pero aquella tarde faltó a la cita. Ese es un pretérito perfecto simple. Después tenemos el pretérito pluscuamperfecto, es el tiempo que utilizamos para las acciones anteriores a las ya narradas en el pasado. Por ejemplo, Raúl encontró ayer el libro que había perdido. Encontró, pretérito perfecto simple. Había perdido, pretérito pluscuamperfecto. Después tenemos el pretérito perfecto compuesto, que lo empleamos para acciones recientes, ahí que lo leo, cuyos efectos aún perduran en el presente. Por ejemplo, hace instantes ha llegado al país un importante representante del FMI. Ha llegado es un pretérito perfecto compuesto y bueno, lo vamos a dejar acá porque estoy pensando que no lo vamos a hacer tan largo al video para que después no se corte, ¿sí? Vamos a continuar en otro video luego, así lo podemos cargar a YouTube. Y continuamos con los pretéritos.